Bueno, buenas tardes, soy María del Olmo, soy la directora del Archivo Histórico Provincial de Alicante y vengo a presentar un poco los fondos del Archivo Histórico Provincial para el estudio de la transición política, pero quiero empezar diciendo que el caso de Alicante es trasladable a todos los archivos históricos provinciales del país. Los históricos provinciales es un conjunto de fondos con un cuadro de clasificación común y con una documentación común. Se nos crean por el decreto 914 de 1969, por el que se crea el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, y el artículo 5 de ese artículo de creación recoge que nuestras funciones son las mismas que el del Archivo General de la Administración en las provincias. Bueno, los fondos de los archivos históricos provinciales están compuestos por una serie de fondos, perdón por la redundancia, públicos que son comunes a todos y que tienen mucha relevancia para el estudio de la transición. Esos fondos públicos son la Junta Electoral Provincial, el Gobierno Civil, las delegaciones de los ministerios en las provincias y, con especial relevancia, la Delegación de Información y Turismo, la Delegación de Cultura y la Delegación de Educación. Y después están unos fondos ya específicos de cada uno de los archivos, que son las donaciones privadas. En nuestro caso de instituciones, hay 3 instituciones que son especialmente interesantes para el estudio de la transición, que es el Club de Amigos de la UNESCO, la Asociación de España URSS y el Cineclub Chaplin en el caso de Alicante. Bueno, en la Junta Electoral Provincial, las juntas electorales provinciales que se crean a raíz del proceso democrático en el 77 y después una nueva ley en el 85 que ya regula y da todas las funciones de las juntas electorales provinciales. En el año 93 se decide que, por una norma, que toda la documentación de las juntas electorales provinciales pase a los archivos históricos provinciales. Y además, anteriormente estaban en las diputaciones provinciales, la documentación anterior se dice en la misma norma que se nos transfiera a los archivos históricos provinciales. El interés de la documentación de la Junta Electoral Provincial, aparte de que está todos los sobres de las elecciones y los escrutinios, etcétera, pero el interés es más bien porque la Junta Electoral Provincial, que coincide con la audiencia provincial, tiene competencias sobre todo el proceso electoral. Entonces, todo el calendario de actos, toda la presentación de partidos, acreditación de políticos, quejas, todo lo que supone un proceso electoral está recogido en la documentación de la Junta Electoral Provincial. Más que por los datos estadísticos de las elecciones y resultados que son públicos, es por esa documentación de carácter más interno el interés relevante que tiene la Junta Electoral Provincial. En el caso del Gobierno Civil, bueno, los gobiernos civiles se crean por Javier de Burgos, la estructura provincial en 1833, y al año siguiente se crean los gobiernos civiles, y en el año 58, ya en la época de Franco, bueno, saben todos ustedes que se le dota de todas las funciones y representación del Gobierno central y el Estado en las provincias. Los gobiernos civiles, desde esa competencia absoluta, son también competentes en todo el desarrollo del proceso electoral. Entonces, tienen un fondo que corresponde al proceso electoral, que también es muy interesante. Hay una sección, que es la sección de Administración Local, que recoge la documentación electoral y de la relación entre Gobierno civil y los municipios en torno al proceso electoral. Pero aparte de esa documentación de los procesos electorales, es más importante el Fondo de Gobierno Civil porque contiene otra serie de secciones que son especialmente relevantes. Una de ellas es la sección de Orden Público, que tiene los expedientes personales y los informes sobre antecedentes personales de toda la actividad política clandestina. Pues esa documentación está en la sección de Orden Público de los gobiernos civiles. Como ha comentado Anabela antes, pues también hay que tener en cuenta las restricciones de acceso de la documentación, pero bueno, es una documentación que está ahí y la Ley de Patrimonio marca 50 años, estamos en el 40, cumpliendo los 40 años, pues en 10 años se va a poder ver. Y después, como veo alguna cara ya, quiero decir como archivera que los archiveros estamos haciendo muchísimo hincapié en que las leyes de acceso se dulcifiquen, se
que la accesibilidad sea cada vez mayor. Lo que pasa es que como funcionarios públicos no tenemos más remedio que cumplir la legislación, pero que en todos los foros de archiveros, los archiveros somos los primeros interesados en que la documentación se abra. Bueno, dentro de la sección de orden público hay que destacar también una subsección, la de derechos ciudadanos, manifestaciones, reuniones y huelgas, singularmente activa en el periodo de la transición. Y dentro de esa serie, los expedientes de autorización de reuniones y manifestaciones políticas. La actividad tan grande en este periodo se puede ver en que hay 128 legajos en el Archivo Histórico Provincial correspondientes a reuniones y manifestaciones, autorizaciones de reuniones y manifestaciones. Y dentro de ese grupo hay un expediente especial que es el que está relacionado con el 23F. Por último, dentro del Gobierno Civil hay que destacar el registro de asociaciones por todo el activismo asociacional que hubo en ese momento. Y después la sección de autorizaciones administrativas, la serie actos sociales, juegos y espectáculos, que puede resultar un poco cómico, pero es que primero están los expedientes de autorización, por ejemplo, de recitales, toda la actividad de la Nova Cançó y de la canción protesta de toda esa época. Son expedientes muy curiosos, están todos los cantautores, Serrat, Luis Llach, etcétera, pero sobre todo son muy curiosos porque, por ejemplo, el mismo expediente lleva las canciones que se pueden cantar y las que no en el recital, las que han sido autorizadas y las que no. Y luego todo el activismo cultural del momento, pues también en esa misma sección. La Dirección General de Información y Turismo es relevante, primero porque tenía competencias en materia de censura y después porque tiene un expediente concreto que es sobre el proceso de referéndum a la Ley de Reforma Política de 1976 y ese expediente es especialmente importante. En el caso de la Dirección General de Cultura, que asumió, una vez que se suprimió la Dirección General de Turismo, las competencias de turismo, pues destacan sobre todo una época marcada por el activismo cultural de marchamo político muy intenso, pues en todas las autorizaciones de teatro alternativo, de teatro de denuncia, etcétera, están en la Dirección General de Cultura para el estudio cultural del periodo de la transición. Y después, en el caso de Alicante, por ejemplo, estaba la Asociación de Teatro Independiente, que era muy activa políticamente y traía, bueno, obras, inauguraciones, estrenos de obras con mucho significado político, todas las obras de García Lorca, A Contradanza, etcétera, y todos los folletos de esos espectáculos teatrales están en el fondo de la Dirección General de Cultura. En cuanto a los... Es que no sé cómo voy de tiempo. Pues te falta exactamente 3 minutos. Vale, pues en cuanto a los fondos privados, el Club de Amigos de la UNESCO, que bueno, se crea en muchas de las provincias españolas y nace un poco siguiendo el ejemplo de países europeos y de Japón. Y ya sabéis que la UNESCO nace pues por la conciencia en torno al bombardeo, a la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, la actividad del Club de Amigos de la UNESCO, como la actividad del Cineclub Chaplin, la Asociación España URSS, que bueno, nace en la clandestinidad, se crea en el año 33, pero después está en la clandestinidad y toma vigor en la etapa de la transición. Estos tres, por no alargarme, asociaciones, instituciones privadas, recogieron toda la actividad clandestina política en Alicante en el momento de la transición, utilizando el reclamo cultural para poder hacer política. Y bueno, las tres donaron sus fondos al Archivo Histórico Provincial de Alicante. Y son muy importantes, es muy importante la documentación que contienen. Yo quiero citar al final la hemeroteca del archivo. Normalmente de los archivos históricos no hablamos de la hemeroteca o de la biblioteca. Bueno, en la hemeroteca, Hauswagen decía que una fuente fundamental para el estudio de la historia reciente es la prensa.
En el Archivo Histórico Provincial de Alicante tenemos un periódico que ahora acaba de desaparecer en Alicante este año, que es La Verdad. Es un periódico que tiene una edición murciana y otra alicantina. El periódico nos hizo una donación de todos sus fondos y, bueno, está todo el periodo de la transición. Y después, por una donación privada que tuvimos este año, pues hemos recibido revistas, títulos como Cambio 16 o Triunfo, con muchísimo activismo en la época de la transición. Y en la Biblioteca Auxiliar tenemos una pequeña colección monográfica en torno al tema de la transición. Por último, quiero decir que en el año 2014 se hizo una exposición en Alicante, en el Archivo Histórico Provincial, sobre los fondos de la transición, y que, bueno, el catálogo de la exposición se puede consultar en la página web del archivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María.